Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su querida sección Al Diván. Hoy vamos a compartir algunas preguntas que nos han llegado a través de mensaje por nuestras redes sociales. Síganos si aún no nos siguen. En todas las redes sociales estamos como Psiquepedia. Y pues aparte que a través de estos mensajes comparten experiencias, intentaremos dar nuestra opinión, nuestra orientación de manera, de la mejor manera, de la manera más profesional, más empática. Y a quienes no me conocen, soy la psicóloga Diana Ortiz. Bienvenidos. El primer mensaje dice: hola, fui al psicólogo y no sentí que me ayudara y lo dejé. ¿Cómo debería encontrar uno que me ayude? Bueno, aquí es muy importante. No tenemos mucho detalle de la situación, entonces nos ayudaría a saber si era la primera vez que acudías al psicólogo o si solo era la primera vez con este psicólogo, pero ya has pasado algún proceso terapéutico anterior. A veces comparamos, si tuvimos un proceso previo, comparamos ese con algún nuevo que emprendemos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones estamos esperando lo mismo o estamos esperando que sea igual en todas estas cuestiones que nos parecen positivas al anterior proceso, incluso en características del mismo psicólogo o terapeuta, ¿no? Esperamos que, por ejemplo, sea igual de amable o tenga esos rasgos de personalidad que nos hicieron conectar, que nos hicieron sentir en confianza, etcétera, ¿no? Entonces también ahí hay que analizar bien la situación. Si es la primera vez que vas al psicólogo, pues también hay que reflexionar sobre con qué proyecciones o con qué expectativas ibas y que a lo mejor en la primera impresión consideraste que no se cumplieron y por ende ese fue suficiente para decir: aquí no es, no me gusta, no me parece, me voy, ¿no? O puede ser otra situación, que es que el psicólogo de alguna manera pudo generar un ambiente o una situación que no te agradó, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no son empáticos, muchas veces parece que no nos están escuchando, como que están muy distraídos, y muchas veces consideramos que de repente son muy agresivos al momento de preguntarnos o decirnos las cosas. Y muchos profesionales, como en muchas profesiones, llegan a no ser pues tan buenos al momento de desempeñar su labor, ¿no? Entonces algunos juzgan, algunos nos hacen pues comentarios pasivo-agresivos, algunos nos dicen, o sea, nos dan consejos de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, o incluso hay quienes nos regañan, ¿no? Imaginemos que tenemos 30 años, es la primera vez que vamos al psicólogo. Le empezamos a contar los motivos, las problemáticas o las situaciones por las que estamos ahí y puede que nos diga: ¿cómo que nunca habías tomado terapia a estas alturas de tu vida? Ya debiste haber tomado previamente un proceso, por eso te sientes tan mal o por eso estás en esta situación, y etcétera, ¿no? Entonces, también ese tipo de situaciones y factores y comentarios hacen que pues obviamente desistamos, digamos, ¿no? O sea, no, ni me inspiró confianza, ni me escuchó, ni me gustó, me sentí juzgado, incluso sentí que de alguna manera minimizó mi situación, mi problemática, mi motivo de consulta o incluso lo que yo le decía que sentía, ¿no?
Que esto pasa en general mucho en el ámbito de salud, ¿no? Puede ser un médico, un especialista en específico de algo, un nutriólogo, psiquiatra, etcétera, ¿no? Que de repente te preguntan qué sientes, o sea, enfocándonos en cuestión de síntomas, ¿no? ¿Qué sientes? Y tú le pudieras decir a tu médico, siento un dolor muy fuerte en el brazo, ¿no? Nunca lo había sentido, del 1 al 10 es un 8, llevo 2 días así, etcétera. Entonces, de repente, la situación requiere más detalles, ¿no? Para que tu doctor pueda identificar y de alguna manera direccionarse hacia cuál es tu probable diagnóstico y cómo poder generarte alivio y confort. ¿Qué es lo que pasa? Que te dice, bueno, intenta ser como más descriptivo, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿A qué hora? ¿Qué has hecho? ¿Has tomado algo? ¿Te pasó algo? ¿Un accidente, una caída, un golpe antes de, etcétera, ¿no? Y de repente tú le describes a cómo te vas acordando. Y muchas veces hay datos que obviamente no tenemos con mucha exactitud, ¿no? De repente puede ser que recordemos mal la fecha, nos contradecimos en la fecha. De repente podemos decir, no he tomado nada, por eso vine con usted, ¿no? Y el doctor te diga, seguro. Y de repente tú le digas, no, sí, me tomé un té de árnica con un paracetamol y aparte me unté una pomada que dice que era para el dolor y no sé qué, ¿no? Y de repente te diga, ¿ves cómo sí estabas tomando algo? Es que no me mientas, es que no omites eso, esos detalles son importantes, o el dolor que tú me describes no es posible que sea con las características que tú me dices. Entonces, o sea, como que te dan a entender que lo dudan o te dicen, no, es que estás mal, eso que me dices que te pasa no te puede pasar de esa manera, porque yo, que soy el profesional, conozco cómo te debe de pasar, ¿no? Y entonces lo que me estás diciendo no tiene lógica para mí, por ende descalifico y es como de no, y de repente es como de te voy a dar esto, sigue el tratamiento y regresas y sigue el malestar, ¿no? Entonces también muchas de esas situaciones son las que de repente hacen que haya conflictos tanto para el profesional como para el paciente, el cliente, el consultante, ¿no? Entonces aquí pues podremos estar pasando mucho tiempo hablando de este tema, pero lo desglosamos así porque la persona que nos compartió su experiencia pues no nos dijo mucho del contexto, ¿no? Pero sí vale la pena que tomen en cuenta estos puntos para quienes se van a animar próximamente a iniciar su proceso o incluso a quienes ya lo han tomado y parte de esto que les compartimos puede de alguna manera interferir en su nuevo proceso, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto fue que ¿cómo le hace para encontrar a alguien que lo ayude, ¿no? Sirve mucho que podamos al momento de buscar a los profesionales darles un poquito el contexto de por qué estamos buscando ayuda o cuál es la situación en la que queremos que nos ayuden, ¿no? Entonces a veces hay ciertas corrientes que manejan los terapeutas o cierto tipo de terapia que ayuda más en específico a ciertos, por ejemplo, trastornos, patologías, situaciones, síntomas, etcétera, ¿no? Malestares, que otros. Entonces, eso también ayuda a que el psicólogo te diga, bueno, probablemente te funcione, por ejemplo, un duelo, ¿no? Puede que el profesional que te está atendiendo te diga, no trabajo tan de lleno las situaciones de duelo, ¿no? Yo me especializo, por ejemplo, en niños y en adolescentes, en terapia de juego, pero te puedo recomendar a un tanatólogo, ¿no? Entonces te deriva y resulta que el profesional que te atiende, pues, dada su experiencia y su conocimiento, sí te ayuda mucho, ¿no? Entonces es muy bueno buscar, orientarnos e información partiendo de nuestro motivo o conflicto de consulta. Y en general, independientemente del motivo, ayuda muchísimo que puedas encontrar a quien te pueda ayudar recibiendo la información. En el primer encuentro
que te dé información, hazle las preguntas que sean necesarias, que te deje todo bien claro para que tú evalúes si es una persona que consideras que te puede colaborar a tu situación. También funciona mucho que en ese primer encuentro pues tú veas si te genera confianza, si te agrada su manera de ser, cómo te comunica las situaciones, cómo de alguna manera incluso te hace preguntas básicas, si sientes que sí puede generar confianza en ti, que toma en cuenta lo que le estás diciendo, que no lo minimiza, que no te está juzgando, que no está imponiendo sus juicios personales sobre lo que le estás diciendo o la situación que le estás exponiendo. Y también un punto muy importante, pues preguntar sobre las credenciales del profesional, o sea, si es un profesional que está acreditado para atenderte, para darte un buen seguimiento, un tratamiento, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que tú estés necesitando. Entonces creo que esos son los consejos principales o puntos principales. Obviamente que haya empatía, que la manera en la que se comunique sea óptima, sea clara, sea digerible, ¿no? De repente es muy complicado que comprendamos lo que un psicólogo nos dice si solo usa términos que en psicología se usan, ¿no? De repente es como de sí suena muy profesional, sí suena increíble, sí suena que sabe mucho, pero no estoy entendiendo nada, ¿no? Entonces, estos son puntos principales. Si ustedes consideran que hay algún otro punto que podrían agregar, pues coméntenos, platíquenos. Bien, el segundo comentario dice: hace semanas mi amiga se enojó conmigo porque me desaparecí por mi depresión. Luego le expliqué cuál fue el motivo y ella me reclamó y me ha hecho sentir la peor persona del mundo. Después de 15 años de amistad, no pensé que esa fuera su reacción. He tratado de arreglar las cosas, pero ella se encarga de minimizarme y lo peor es que estuve cuando ella más lo necesitó. Ahora necesito de ella y no me ayuda en nada. Bueno, este también es un punto importante que comúnmente destacamos en nuestro contenido, que son las redes de apoyo, ¿no? La red de apoyo es muy importante en los procesos, en general en los procesos de la vida, ¿no? Pero en específico es un pilar importante en los procesos terapéuticos, porque nos hacen sentir acompañados, nos sostienen, nos comprenden, de repente nos dan objetividad o más claridad o un cambio de perspectiva, ¿no? Que es muy útil cuando estamos trabajando nuestros temas y situaciones. Pero también hay que comprender que no todas las personas que queremos, no todas las personas que incluimos en nuestra red de apoyo y no todas las personas con las que tenemos una buena relación, incluso de muchísimos años, llámese familiar o llámese amigo, llámese pareja, tienen las habilidades y capacidades para ser óptimos miembros de nuestra red de apoyo. No den por hecho que porque el hermano, la mamá, la abuela, la amiga de hace 15 años es mi amiga, siempre ha sido muy buena amiga, no me va a fallar en algún momento. Claro que se va a equivocar, claro que me va a herir, claro que me va a lastimar, claro que se va a equivocar, que de alguna manera me va a afectar. ¿Cómo? También puede que yo la afecte, la dañe, la hiera en algún momento. No intencionalmente, ¿no? Si detectamos que es con alevosía, con dolo, pues obviamente ya estamos hablando de otro tipo de situación y hay un conflicto, ¿no? Porque el objetivo sería ese, dañarnos, generarnos un mal. Pero no por el hecho de que sea mi amiga de toda la vida, le da automáticamente las habilidades y la obligación de ser una buena amiga en todo momento. Arrastramos cada quien ciertos temas, ciertas situaciones complicadas que de repente no nos hacen ser óptimos para ayudar en temas en específico. En este caso es con la depresión que
tú estás padeciendo, estás transitando, ¿no? O sea, probablemente ella es muy buena amiga para acompañarte, para escucharte, para ir de fiesta, para ir a comer, para trabajar, ¿no? Pero en cuestión de salud mental y de emociones no es buena amiga. Lo estamos descubriendo, ¿no? A pesar de que tú te catalogas como alguien que la ha podido acompañar cuando te necesitó en momentos complicados, ¿no? Entonces, de entrada hay que tener en cuenta eso. No todos somos óptimos ante todas las situaciones. Y el hecho de que nuestro vínculo nos una de manera significativa no quiere decir que en automático nos va a hacer virtuosos en dar acompañamiento o en ayudar en muchos aspectos. Entonces es importante esto. Ahora, definitivamente, si tú consideras que es una situación que no es equitativa, que también obstaculiza la comunicación, la dinámica, la convivencia, pues también hay que hacer una toma de decisiones para saber si tú quieres de alguna manera, pues, finalizar tu relación de amistad con esta persona, o si realmente hay alternativas antes de llegar a esa decisión, que puede ser hablar, ¿no? Voy a hablar y decirte lo que siento, como yo y mi perspectiva estamos percibiendo la situación, tu actitud, etcétera. Y también voy a animarme a pedirte lo que a mí me gustaría que tú me colaboraras o me ayudaras en esta situación. Y aquí algo que suelo de alguna manera decir: si tú le compartes a alguien una situación tan personal, tus emociones, tus sentimientos, y a esa persona no le generas nada, o sea, no hay una empatía latente ahí, pues obviamente algo está pasando ahí, ¿no? O sea, cuando yo voy y le digo a alguien, me siento muy mal, ayúdame, tengo una crisis, no la puedo sostener, no sé si podrías colaborarme de alguna manera, esa persona puede que no sepa qué hacer, pero te diga, ok, dime qué hago, a quién llamo, algo, ¿no? O sea, se va a tornar a lo mejor interesada, preocupada, etcétera, ¿no? Lo va a intentar, pues. Pero si esa persona en definitiva te dice, híjole, es que solo tienes que respirar, creo que estás exagerando esto, no pasa nada, no te está pasando nada, no hay motivo para ponerse así, no exageres. Ahí estamos viendo que la empatía básica como humanos no se está emprendiendo en esta situación, ¿no? También hay que escuchar su perspectiva, ¿no? En todo este tiempo, el hecho de que no hayas estado presente para ella, ¿por qué le enojó? Probablemente ella sintió que la abandonaste, que la sacaste de tu vida, que ya no quería ser su amiga. Y les repito, ¿no? Cuando hacemos interpretaciones de las situaciones, pues vamos a generar una reacción. Y a veces hablando, comunicándolo bien, se puede solucionar la situación o podemos comprender cómo es que llegamos a este punto del conflicto en el que no estamos de acuerdo y obviamente tenemos malestares. Más allá de que nuestro interés sea yo tengo la razón, tú estás equivocado, tú me lastimaste, tú estás mal, yo estoy bien y tienes que aceptarlo y aparte repararlo. O yo voy a esperar que lo repares de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces esto pasa en todo tipo de relaciones, no solo de amistad. Entonces, creo que es muy importante que hablen, que expliquen, que pongan la empatía en práctica y que comprendan una a la otra la perspectiva de la situación. ¿Qué no están viendo en este momento que las llevó a esta situación? Para que definitivamente pues puedan de alguna manera saber si se pueden ayudar o no se pueden ayudar. También es súper válido que un amigo te diga, o sea, yo te quiero mucho, yo te aprecio mucho, yo valoro nuestra amistad, pero yo no me siento preparado ni listo ni con las habilidades para acompañarte, por ejemplo, en tu proceso terapéutico o acompañarte en tu proceso de duelo o etcétera, ¿no? Y es válido.
y creo que es muy valioso que te lo digan para que no haya malinterpretaciones y que de nuevo sepas con quién cuentas y bajo qué situaciones cuentas. El último comentario dice lo siguiente: hola, tengo una pregunta y realmente quisiera saber lo que opinan los psicólogos que no viven dentro de mi contexto. Mi pregunta es, dentro de las redes sociales, fuera de una clínica, de un hospital y un consultorio, ¿es incorrecto poner en duda un diagnóstico de salud mental cuando se sospecha que se está compartiendo información dudosa? Si una persona dice en redes que tiene un trastorno, ¿simplemente se le debe tomar como cierto lo que diga al respecto? No contradecir lo que dice ni querer diagnosticar diferente a la persona, pero sí dudar. Lo pregunté a una psicóloga, pero no me supo dar una respuesta. Bueno, mira, estas preguntas, porque fueron varias, son interesantes. Para empezar, nos gustaría, si nos escuchas, saber en qué contexto te desenvuelves tú, ¿no? ¿Eres psicóloga pero no ejerces? ¿Eres estudiante de psicología? Ok. Y respecto a tu primer pregunta, que ¿es incorrecto poner en duda un diagnóstico de salud mental cuando se sospecha que se está compartiendo información dudosa? Aquí es como agarrar la situación, no con pinzas, pero sí agarrarla y ponerla bajo la lupa. Más allá de si es correcto o es incorrecto, el hecho de que alguien venga y te comparta su diagnóstico con la finalidad, por ejemplo, de que lo ayudes, le lleves el proceso, el tratamiento y demás. Si hay una sospecha, si hay una duda sobre lo que te está diciendo, hay, digamos, protocolos o pasos. ¿A qué nos referimos? Si estás en la situación clínica, pues los pasos son básicamente que tú puedas, sí, tener la información de dónde surgió, se generó su diagnóstico. Una institución pública, privada, si puedes hacer enlace de comunicación con su anterior terapeuta o con la persona, el profesional que le generó dicho diagnóstico. O sea, porque si tienes una sospecha, pues te puede servir mucho acceder a esta información o tener contacto con el profesional y que de alguna manera pues puedas ver a detalle y de alguna manera también pues mirar con lupa esta sospecha. ¿Tiene sentido la sospecha? ¿No tiene sentido? Igual y puede que la misma sospecha la tenga su anterior profesional que le dio el seguimiento, etcétera, ¿no? Y también el diagnóstico, ¿desde hace cuánto tiempo lo tiene? O sea, si estamos hablando de que viene alguien que me dice que tiene tal diagnóstico desde hace 15 años, vale mucho la pena hacer una actualización de ese diagnóstico. Pues porque muchas cosas cambian, muchas cosas evolucionan y en caso de diagnósticos generados hace mucho tiempo, pues de alguna manera no es que pierdan en su totalidad la validez, o sea, pero sí cambia mucho de esa estructura de ese diagnóstico a una situación actual. Entonces hay que actualizarlo para saber qué está presente, qué ya no está presente, cómo evolucionó el diagnóstico, qué ya no tiene, qué se le agregó, etcétera. Ahora, si no estamos en el ámbito clínico, te está compartiendo el diagnóstico, ¿por qué razón? O sea, como simple comentario, consulta, salió la conversación, te pidió una opinión desde tu papel como psicóloga, aunque no seas clínica, o qué pasó. Entonces, o pues simplemente te causó ruido que su diagnóstico y diversas cosas que te compartió como que no hacen match.
puede ser también que de ahí te surge la duda y pues de ahí que generas estos cuestionamientos, ¿no? Y la otra pregunta es si una persona dice en redes que tiene un trastorno, simplemente se le debe tomar como cierto lo que diga al respecto. Aquí, esto es muy interesante, porque ustedes saben que actualmente las redes sociales, cualquier red social, es una puerta gigante, abierta a muchos profesionales que están compartiendo contenido. Hay que aceptar que hay profesionales que de alguna manera difunden información que, por ejemplo, ni es científica ni es verídica, que de alguna manera incluso a veces recalcan y realzan y promueven la desinformación, los mitos, los estigmas, las etiquetas, los juicios personales, y la mala praxis, incluso una mala labor profesional. Incluso también hay profesionales que hacen esto, compartir información, pero ni siquiera son profesionales que están acreditados sobre lo que están hablando. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que compartimos tiene la finalidad de eso, de informar, de psicoeducar, de poder orientar a las personas a que busquen ayuda si ven signos, señales, si conviven con alguien en una situación mental que requiera de alguna manera orientación, asistencia, tratamiento, etcétera, ¿no? También estamos hablando de cuestiones sociales, de que, tengo toda la información, pero no puedo acceder a un tratamiento, pues por el costo, cuestiones sociales, culturales, del mismo país, etcétera, ¿no? O sea, entonces en ese caso, ¿qué opciones, qué alternativas tenemos? Entonces aquí la situación pues es muy amplia, es muy complicada, muy compleja de repente. Lo que compartimos, les repito, tiene esa finalidad, no de aconsejarlos, no diagnosticarlos, no decirles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Es simplemente informar. ¿Para qué? La información nos ayuda en la prevención, nos ayuda en la atención temprana, nos ayuda a intervenir, nos ayuda a accionar, nos ayuda a promover, nos ayuda a romper estigmas, a romper o intentar reducir esta brecha social, esta brecha de desigualdad. Nos ayuda también de alguna manera a colaborarle a personas, ¿no? En casos en específico, como humanos que somos, etcétera, ¿no? Nos ayuda también a promover la información verídica, con bases, con sustento. Nos ayuda a promover también nuestra labor, porque pues es nuestra fuente también de ingresos. Nos ayuda a promover precisamente que se reduzca la mala información y estos malos profesionales o incluso personas que simulan, que fingen ser profesionales de la salud mental. Entonces, esto es como en parte la delgada línea que hay en redes sociales. O sea, si yo comparto mi experiencia porque, por ejemplo, tengo ahorita el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Y quiero compartirles cómo es vivir con esquizofrenia. O sea, tenemos la libertad de expresarnos, pero creo que antes también de solo compartir y compartir y compartir, hay que hacerlo también desde la responsabilidad. Si yo voy a compartir una situación tan personal, tan delicada, hay que vislumbrar qué puede generar esa información en los demás. Por eso hay que tener cuidado de cómo construimos nuestro discurso. ¿Qué contiene lo que estamos diciendo? Tiene juicios, tiene de alguna manera estigmas, promovemos los mitos, incluso incitamos a los demás a que de alguna manera se puedan autodiagnosticar. Actualmente las redes sociales son una fuente increíble para que tú te autodiagnostiques.
Y yo hablo de todas las personas que tienen acceso a las redes sociales. No solo son los adultos, los jóvenes, son adolescentes y niños sin supervisión que tienen acceso a muchas cosas a las que no deberían tener acceso. Sobre este tema voy a profundizar después, el autodiagnóstico, pero miren, aquí va un ejemplo y no me voy a enfrascar en dar nombres, etcétera. Pero para que vean la magnitud a la que hemos llegado. Hay una psicóloga que tiene bastante tiempo en redes sociales, que se ha de alguna manera compartido que ella tiene un diagnóstico. Ni siquiera les voy a mencionar el diagnóstico, precisamente pues no señalando a nadie. Ella habla sobre un trastorno de la personalidad que le diagnosticaron. Abiertamente lo compartió. Su información se basa en promover, compartir su experiencia, información. Y el hecho de compartir información sobre este diagnóstico también es para tener una fuente de ingresos, pues porque ella hace mucha labor y dedica mucho tiempo a esto. Resulta que se descubrió que ella no tiene el diagnóstico generado por un profesional de la salud mental. O sea, ella se autodiagnosticó o se puso la etiqueta de ser una persona con este trastorno. Entonces no tiene manera de acreditar que ella lo tiene. Probablemente mucha información de la que comparte sí tiene una base científica, si es real, si es verídica, si tiene sustento, pero la otra mitad no. ¿Por qué? Porque ella crea la experiencia que dice tener viviendo con este diagnóstico. Entonces, si yo no tengo el diagnóstico, yo puedo suponer, yo puedo creer cómo es vivir con él, pero realmente me pierdo muchos detalles y mucha información de la experiencia por realmente no vivir o tener que convivir con tal o cual trastorno. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que no lo acredita, que no hay del todo buena información, sino que también desinforma. Y está promoviendo e incitando a que niños, sobre todo adolescentes, que consumen su contenido, se empiecen a autodiagnosticar y a adherir síntomas de este trastorno. Y los chicos y chicas, los adolescentes, están empezando a replicar todo esto. Es decir, yo actúo los síntomas, yo los empiezo a autogenerar, a crear, a inventar. ¿Y qué pasa? Ok, estos chicos no tienen el trastorno, pero eso no quiere decir que no vaya a haber una consecuencia a nivel cognitivo, psicológico, mental, conductual de lo que están promoviendo. ¿Me explico? O sea, yo puede ser que no tenga un trastorno de ansiedad, pero si me lo adhiero, me lo creo, lo replico, lo produzco, lo actúo, voy a terminar con ciertas dificultades, signos, síntomas y señales de ansiedad. Y esto es lo peligroso de estas situaciones. Por eso de repente también ya se han descubierto muchos casos de personas muy influencers, como se les llama, con muchos seguidores, con renombre, por así decirlo. Se han descubierto que han inventado condiciones, no solo psicológicas, médicas. Hablamos de enfermedades terminales, de enfermedades, de situaciones con discapacidad. Han inventado discapacidades, han inventado muchísimas cosas, muchísimas condiciones, muchísimas historias para obtener algo. Fama, atención, dinero, porque en muchas ocasiones han pedido dinero para tratamientos que no existen, que no se generan, para poder llevar de alguna manera una vida pues muy cómoda a través de solo compartir cosas que no son del todo reales, ¿no? Entonces es ahí a lo que voy. O sea,
aquí se destapó una caja de Pandora. Por eso intentamos que todos los profesionales, desde su trinchera, desde su rama, desde su interés, desde su labor, se unan con la finalidad de eso, promover que esto no se siga intensificando. No puede ser que profesionales acreditados, ya no hablamos ni siquiera de los charlatanes, de los acreditados, generen estas situaciones. O sea, esta psicóloga probablemente no tiene el diagnóstico de este trastorno de personalidad, pero claro que su situación de salud, de bienestar mental no está bien para poder generar todo esto solo por un beneficio individual. ¿Me explico? Claro que debe estar pasando algo psicológica y emocionalmente ahí. Y probablemente puede que si en algún momento se pudiera llevar un buen diagnóstico, puede que califique para algún trastorno de la personalidad, aunque no sea el que ella dice tener, ¿no? Claro que sí. Pero esta situación nace desde el punto de obtener un beneficio, llevándose, digamos, entre la situación, pues a personas, a chicos, adolescentes, malinformando, estigmatizando, señalando. Incluso es una psicóloga que quien piense diferente a ella o la cuestione sobre esto, pues la enfurece, reacciona de una muy mala manera, manda que todos sus seguidores insulten, degraden, descalifiquen, acosen a las personas que piensan diferente a ella, promueve el odio, promueve, o sea, muchas cosas que están mal, ¿no? Entonces eso yo creo que hace sentido con la pregunta de esta persona que nos envió este comentario, ¿no? Por eso de repente dudamos mucho sobre quien nos comparte abiertamente y sobre todo en redes sociales su diagnóstico de cualquier enfermedad, patología o condición. De repente lo dudamos mucho por estas situaciones en las que hemos sido engañados, hemos sido juzgados, hemos sido incluso de alguna manera estigmatizados. Y realmente a las personas que sí tienen el diagnóstico, de alguna manera llevan los procesos, los tratamientos y aprendieron a convivir con su condición, pues se les quita la ayuda, se les quita el enfoque, les quitan o les restan la oportunidad de que ellos sí promuevan desde la verdad, con bases y demás, la situación. Entonces yo creo que sí es válido que dudes de alguien que abiertamente te comparte su trastorno. O sea, al menos en tu foro interno lo puedes dudar y es válido, ¿no? No con el sentido de que lo dudes, lo confrontes, se genere una problemática, una situación de peleas, no. O sea, es válido, claro, es lógico, tiene sentido que lo dudes. Y creo que conforme tú tengas la oportunidad de conocer más sobre la historia, pues vas a tener más bases para decir, ok, mi duda fue despejada, sí te creo, o al contrario, mi duda era cierta y no te creo. Y hasta ahí, tú tienes la libertad de seguir viendo el contenido, de denunciarlo, de bloquearlo, de restringirlo, de acudir incluso a las áreas correspondientes si se está cometiendo un delito, un fraude, etcétera, ¿no? Y ver contenido que sí te aporte. Creo que eso también hace mucha diferencia y hay que promoverlo. Hay que ver el contenido de gente que aporta algo a la causa, a la salud mental, al tema de la psicología, al tema de la información, al tema de ayudar, de compartir, de psicoeducar, de prevenir. Vale la pena. Y no solo en el sentido de confrontar, pelear o incluso promover el odio y muchas otras cosas. Pero bueno, me gustaría profundizar más en esta cuestión de las personas que generan situaciones así en redes sociales, que se aprovechan
de lo que puedes de alguna manera publicar en redes sociales, del impacto que tiene y también del autodiagnóstico. Y pues bien, este ha sido todo el episodio del día de hoy. Si quieren que hablemos más sobre alguno de estos temas, si quieren enviarnos sus comentarios, sus preguntas para participar en nuestro próximo episodio de Al Diván, escríbanos por cualquier red social. Y pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.